verificación del caudal máximo, mínimo, con GHMS. ¿De acuerdo? Luego, el caudal ecológico, como les describí a ratos antes, se debe reservar del total caudal del río entre el 10 al 25%, ¿no? El caudal medio. En este caso, el máximo es 8, 4 y 6. Son datos del Garú. El río Garú. Garú es, ¿no? No es Garú, ¿no? Toro. Entonces, en ese caso, el caudal ecológico que tendríamos que pasar es 1 punto. ¿Cómo? Caudal a derivar es el caudal que vamos a captar por la ventana, lo vamos a llevar, va a pasar por el desripiador, luego al canal de aducción, llega al desarenador, ¿no es cierto? Entonces este caudal viene del estudio de demanda de agua. No lo encontramos. Demandas de agua. Tengo una pregunta antes de que pase. Y eso en este proyecto es 1 metro cúbico por segundo, ¿sí? El caudal ecológico dice que en el 10% al 25%. Pero nosotros, ¿cómo seleccionamos un porcentaje preciso? ¿De acuerdo a qué factor vamos a seleccionar ese porcentaje? ¿A qué criterio? A ver, en los lugares donde hay peces y en las orillas hay una flora, entonces es recomendable reservar lo que les decía, 20%. ¿Cierto? Pero en aquellos lugares áridos, 10%. Depende de la O sea, en aquellos lugares donde no hay mucha vegetación y no hay tampoco peces, o ranas o batracios, mínimo 0,10. entonces 10%. Cangrejos. Can. Cangrejos en el río. ¿Hay cangrejos en el río? Arequipa. ¿En dónde? Arequipa y Cabo. ¿Cangrejos o camarones? Entonces, pendiente del fondo del río, ustedes nivelan, van a sacar. Esto es dato del estudio topo. Pero, Estos tres primeros, estudio hidrológico. Este es normativo. Este demanda. En su expediente lo tienen. Este es topografía. Salud de la orilla del río, topografía. Ancho del río, topografía. ¿Cierto? Ustedes lo van a determinar así. Mani, ¿de dónde voy a sacar? de La tabla del Tablas. ¿Cierto? Manning, o sea, rugosidad del fondo del río, de la orilla del río. Es distinto, ¿cierto? Sí. ¿Ya? Generalmente en las orillas cuelgan las ramas, follajes, vegetación, ¿no? Entonces, hidráulicamente eso es liso. El agua cuando pasa, corre más. Que en el fondo hay rocas grandes, rocas pequeñas, hay rugosidad, ¿no es cierto? O curvos, meandros. Este es factor de fondo. Estos dos lo vamos a sacar de tablas también, que está aquí en el ejercicio. ¿No? Igual, de tablas lo vamos a sacar. Y capacidad portante es el estudio geotécnico. Pero ¿qué cosa más tengo que hacer en el estudio geotécnico? ¿Qué me interesa conocer? su infiltración y que luego su En un estudio geotécnico para una vocación, ¿qué te interesa conocer? El tipo de suelo, Caudal, suelo. la infiltración del suelo. capacidad de infiltración. ¿Qué se necesita? Velocidad. Capacidad portante. ¿Qué cosas necesito conocer en un estudio de suelo? Díganme ya. Estudio, ensayos. Triaxial. Corte directo. Corto directo. No, el Si no, bucinés. Celia. A ver, damas. Celia. Bueno, la capacidad Angie. portante. Grace.
el ángulo de fricción. 1. Carga directa a través de una placa. Uno de ellos. El otro. De carga. Ya, a ver, si yo pongo, a ver, ¿cómo se llama el equipo que pongo con 3 patas? Jalo y una pesa y suelto. ¿Se llama? SPT. SPT. El bucinés, pues. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Con el centrón. Ya, entonces, ¿qué necesito? Nadie me ha respondido. ¿Qué van a diseñar en la Bocatón? La estructura de captación. ¿Solamente eso? Y encauzamiento. También. Para muros de encauzamiento, ¿qué enseño? ¿Qué cosa necesito? ¿Qué es el caudal? Caudal máximo. Pero el empuje, ¿con qué determina? Estudio de suelo. Con correcto. Peso específico del suelo. ¿Qué más? ¿Cómo es? Ángulo de fricción y entonces esas cosas. Eso es estudio geotécnico. ¿Todo se entiende de acá? Mejor está esto que ir a break, ¿cierto? Entonces, ¿no ves? Está colorcito, ya pues jóvenes, sí. Bien, o sea, sí, claro. Entonces acá tengo que determinar primero el ancho estable del río. A pesar de que en topografía me dijeron que es 12 metros, tengo que usar ecuaciones hidráulicas para verificar un ancho estable. ¿De acuerdo? Para establecer un ancho estable. Para eso tenemos la ecuación de Grech, Antolin y Petit, que tienen diferentes ecuaciones, pero todas en base al caudal máximo. ¿Y por qué esa es la ¿De diferencia? acuerdo? Porque el caudal máximo es el parámetro que nos va a permitir diseñar la máxima sección para no tener problemas de desborde, ¿cierto? ¿Y por qué esa es la diferencia? Entonces, aplicando esto y cada uno, ustedes todos utilizan ya MATCAD, entonces simplemente hay que cambiar valores, ya hemos definido esos datos, y acá lo que se está haciendo es el cálculo. Poner todo. Tengo 3 valores entonces, 12, 4 y 6. ¿Cierto? 12 casi coincidente con el topográfico, ¿no es cierto? Y acá entonces tengo que sacar, tengo 3 valores. ¿Y cuál sería? Hay otras ecuaciones también, pero las más utilizadas son estas 3. El que se Y saco el promedio. promedio, los 3. Casi todos los que empiezan, siempre para asegurarse, le sacan el promedio. No quiere irse ni abajo ni arriba, ¿no es cierto? Al medio. Entonces se promedia, pero eso se compara con el ancho físico, con el topográfico. Las tablas para determinar los factores de fondo, de orilla y el coeficiente A que hemos presentado allá están aquí. ¿Qué libro? ¿Cierto? Ustedes en el examen tendrán que traer ya su tablita, ¿no? Solo se va a permitir el uso de formularios. Ya no separados. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces ahí tengo la media 8 metros. ¿De acuerdo? 8 metros, pero el físico era 12. ¿De acuerdo? Yo puedo recorrer todavía, la regla te dice 500 metros aguas abajo y 500 metros aguas arriba para establecer, ¿no es cierto?, la regularidad de la sección, y he optado por 10 metros. Pero esto todavía yo tengo que ajustar porque yo estoy tomando decisión sobre esto. ¿Ya? Es un proceso iterativo. Entonces acá dice determinación del tirante normal del río. Esto es ecuación de Manning, ¿no? Ustedes ya lo han estudiado en irrigación. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes han usado H canales, ¿verdad? No. Todos, hasta en el trabajo me ponían H canales. Entonces, por gusto hemos desarrollado, la mayoría de los que
Algunos diré, no la mayoría, porque fueron pocos el semestre pasado, traían con su trabajo, con su dibujito de HTML. No se prohíbe, pero con estos pueden utilizar estas dimensiones. Entonces tengo una sección, para sección rectangular, su geometría, para sección trapezoidal, su geometría, área, perímetro, radio hidráulico. Entonces, cuando se trata de canales naturales, como son los ríos, hay una composición de rugosidades, como ya hemos hecho en los datos. Rugosidad de la orilla, fondo. Entonces, la rugosidad ponderada tendrá que determinarse como. Vamos a fondo. Al comenzar el problema hemos dado rugosidades, ¿cierto? Esas se extraen de tablas. Esas tablas ustedes lo pueden encontrar en Máximo Villón. Canales abiertos, Máximo Villón. O en cualquiera de los libros que está citado en bibliografía. Sílabo. Que más luego lo voy a subir. Entonces tengo aquí, reemplazo valores, hago un poco de álgebra, tengo ya todos los datos de esas alturas, y llego a esta ecuación. Una ecuación grande, ¿no? Ya, le vamos a llamar ecuación 1 y lo vamos a resolver por aproximaciones sucesivas. Ustedes pueden utilizar el MATLAB, pero también pueden hacer programas en Python, ¿cierto? Para calcular en forma iterativa, yo les recomiendo usar Python. Excel. ¿De acuerdo? Puro Excel. Bien. Excel. Entonces, tengo estos datos. Haciendo iteraciones, he determinado que el gigante del río es 0.481. En esta ecuación, tanteando, he calculado Y. Y a ese Y le estoy llamando que es tirante del río, con ese caudal máximo. Y el tirante me está saliendo 48 centímetros. ¿De acuerdo? Entonces, este 48 centímetros reemplazo en las fórmulas y voy a empezar a identificar lo que es área, perímetro y todo eso, lo que hace H canal. Radio hidráulico. Muy bien. Entonces ya tengo determinado la sección del río. Y ahora vamos a dimensionar el canal de derivación. ¿Cuál es el canal de derivación? Aquí está al costado. El canal que va a conducir ya el agua Ya. a su destino, donde va a ser utilizado. Entonces ese canal tendré que diseñar con el caudal de demanda, ¿no es cierto? Ya. Entonces la diferencia es, ahí está, su pendiente es pequeñita comparado con el río, ¿no es cierto? El río tenía 0.4%. Este tiene 0.15. 0.1 por 1.5 por 1000, ¿cierto? Ya. Su pendiente, estamos hablando del canal ya de concreto, no del río. ¿Está claro? Rugosidad del concreto. Vamos a asumir una sección trapezoidal de máxima eficiencia hidráulica, ¿cierto? ¿El Z cuál es? Z es el talud, la inclinación. Es la inclinación. Z. Entonces, bajo esta condición, nuevamente hago aproximaciones sucesivas y determino que este tirante de la sección trapezoidal de máxima eficiencia hidráulica me sale 0.73. Reemplazo las fórmulas, encuentro el ancho de esta plantilla del canal, ¿cierto? El espejo de agua, el área, el perímetro y todos los parámetros hidráulicos del canal que ya está conduciendo hacia el consumo final, hacia su destino final, ¿no? Tengo borde libre, ancho del espejo de agua y el número de flow, ¿no? Y este me sale 0.39
y eso es un flujo Crítico. Pásame su mapa. Dimensionamiento de la ventana de captación. ¿Se ubican de qué estamos hablando? De la ventana de captación, ¿cierto? Lo ideal es diseñarlo como un vertedero, no como un orificio. ¿Cuál es la diferencia de los dos? Libre. En la próxima te vuelvo a preguntar, ¿cuál era la diferencia? El vertedero tiene una superficie expuesta a la atmósfera. El orificio, no. No tiene. Hay mayor presión en orificio. Entonces es mejor, o sea, aquí todo lo que no entiendan me tienen que preguntar, porque si no van a estar en el aire. Entonces, si es vertedero, si voy a diseñar esta ventana de captación como vertedero, el agua no va a llenar el rectángulo, solamente está hasta cierta altura. Pero si va a ser como orificio, sí, el agua va a estar por encima del rectángulo. ¿Se entiende ahora? ¿No? ¿Entendido? Ya entendí. Entonces vamos acá. Estamos en... Entonces dice que es preferible diseñarlo como un vertedero, porque puede darse también el caso de que sea como un orificio. Entonces, el caudal, ¿no es cierto?, que pasa por un vertedero está escrito por esto, por la fórmula de Francis. Una constante de descarga del vertedero, el ancho del vertedero y el tirante, esa altura de agua sobre el umbral del vertedero. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Se acuerdan de la ventana con rejas? De esa ventana con rejas, de la basecita para arriba, hay que medir esa altura H. ¿Está clarito? ¿Todo Inge o esa parte? Umbral. El H de la umbral de la ventana. El H, voy a estrenar mis pulmones. Umbral de la ventana. Izquierda sí creo que varios compañeros Ahí está, joven. Esa cosa de arriba no funciona. Ya. Ventana de captación, ¿cierto? Sí. Sí. En vez de la fórmula está aquí. Acá no voy a poner ¿Perdón? Entonces, como estamos diseñando como vertedero, el agua solo está llegando hasta acá. Ah, la viejita. Entonces, ¿de cuánto? ¿Tu consolador? Ahí está. Su consolador. Ese es el agua, ¿no es cierto? ¿Hasta dónde llega? ¿No? Ya, bueno. Ahora, Si es un orificio, tapa por así decir el agua. va a tener que tapar la ventana, ¿no es cierto? Claro. Entonces, ¿y el H sub P qué es? Altura, De- carga de velocidad. ¿Cómo es eso? Este agua llega con cierta velocidad en esta dirección, ¿cierto? Entonces esa velocidad elevado al cuadrado entre 2G es H sub B. Pero generalmente eso es despreciable porque esta presa está conteniendo el agua, se está reteniendo, ¿no es cierto? Esa velocidad de aproximación se llama, ¿ves? No es cero realmente, se asume que es cero. ¿De acuerdo?
¿Cuál? ¿Y qué pasa si yo le saco esto? En el examen lo retiro esto, solo hay una ventana. H sub B será 0. ¿Cómo dije? Hoy no entiendo. No se puede verificar. Una vez más, Ingrid. Una vez más. ¿De acuerdo? Sobre el H sub B. Ni el H sub B. Ajá. Ujú, sí. Es una velocidad de aproximación. El río está yendo así, ¿están visualizando? Así está yendo, ¿no es cierto? Llega, va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo y va a rebalsar y va a viajar. Bien. Entonces, lo ideal de la ventana de captación es diseñarlo como vertedero. ¿Cuál es el umbral? Este es el umbral. Por encima del umbral. Ya, por encima del umbral sería H. Este H. Y el H sub B es la altura de carga de velocidad de aproximación. El flujo tiene asignación, pero al existir ese obstáculo, la velocidad va disminuyendo, va frenando. Hasta que sube. Entonces, por simplicidad, se asume que es cero. Lo que la variante les dije, ¿qué pasa si yo retiro esto? La velocidad va a ser constante. Hay una velocidad distinta, cero. Va a ser Hay constante. una carga de velocidad entonces en esta fórmula. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ya. Ahí, ahora sí. Ahora, velocidad de aproximación a su vez. Coeficiente de descarga. Cada vertedero tiene un coeficiente de descarga. C sub B. En este caso, esta ventana tiene un espesor así. Como este es un muro, ¿han visto que es un muro? Sí. De concreto y tiene un espesor. Sí, de aquí. Ya. Ese espesor de 20 centímetros tiene un coeficiente de descarga de 1.84. Según el espesor. Según el espesor. Según el espesor. Tabla. Ya está. Entonces aquí tengo 1.84. Ahora, como diseñador tenemos que darle dimensiones. ¿Qué ancho le vamos a dar? Vamos a tener que adoptar. ¿No es cierto? ¿Cuál sería el criterio? ¿Qué me dice? Y el C sub C, el C sub V, ¿a qué se refiere? Coeficiente de contracción y coeficiente por disminución de velocidad. Pero eso, el producto es 1.84. ¿Y de dónde salen? ¿A qué se debe? O sea, les pregunté, ¿cómo asumirían el B? Jóvenes, todos ustedes, los 31 inscritos, matriculados, ya van a ser ingenieros, ¿no es cierto? Y yo les digo, ingeniero Andrew, quiero diseñar la ventana. ¿Qué hacemos? Al caudal máximo. Claro, es un juego de alturas, el área. Prueba, error, prueba, ajuste y así. ¿De acuerdo? Entonces, pero como una primera aproximación, jóvenes, siempre es bueno ver proyectos que ustedes tienen a la mano, el expediente técnico. ¿Cuánto es el ancho? Partiré con eso, ¿no es cierto? Porque no voy a partir con 0.10, ¿no? Tampoco partiré con 10 metros, ¿no es cierto? Algo, si ya existe algo, eso va a ser mi primera prueba. Eso va a ser De ahí depende modificaré. de tu caudal Y a medida máximo. que va a ser tiempo, van adquiriendo experiencia en eso, ustedes ya al toque van a empezar, no, acá Van a de 2 ajustar. metros, 1,50 m, ¿cierto? Es por experiencia. Una consulta, ¿para qué me sirve esa ventana de captación? ¿Qué función cumple para la medida? ¿Cómo? Esta ventana de captación. Ya, de repente, ya. Mira, Mi viejo tiene calor. tienes claro que el agua está yendo aquí, en el río. Ah, bótalo. Al tacho. Al tacho, Inge. Que Ya. conste, ya la pantalla estaba rota. Ya. Entonces, la ventana esa sirve para derivar el agua que se va a usar en el área destino, ya sea como riego, consumo humano, energía eléctrica.
¿De acuerdo? O sea, esa ventana va a distribuir todas las cosas. Va a pasar. Ese caudal tiene que ser, esta ventana tiene que ser capaz de captar ese agua que necesitamos llevar al lugar, ya sea de riego o para consumo humano o para energía eléctrica. Entonces tengo lo siguiente: tirantes de agua de la anterior ecuación de Francis. Yo voy a despejar para calcular esa altura H. ¿No? Tengo caudal de diseño, ese caudal que voy a conducir hasta el punto de uso. C ya tengo, porque el vertedero es de pared delgada y vale 1.84. B he adoptado 2.25. ¿De acuerdo? Esto no existe en los libros. Solamente porque estamos usando máscara para uniformizar unidades de medida. Unidades. Entonces H me sale 38 centímetros. ¿De acuerdo? 38 centímetros para un B 2.25. Entonces yo puedo aproximar ya, ¿no? 40. Cálculo de la altura del barraje fijo. El barraje fijo, ahí están, ¿cierto? Esta altura. Esa altura se llama variable P. ¿Va a ser igual a qué? A la suma de tu altura. Esta altura. Esto, por experiencia, se recomienda, los libros recomiendan, es una práctica de diseño que sea 60 centímetros. Esta altura. ¿De acuerdo? De la ventana hacia abajo. Ahí está. Esta parte. Entonces, a eso, a P, a H y E, a la suma de P y H, tengo que agregarle 20 centímetros para determinar esta altura del barraje. Pero es que sí, que aún estos 20 centímetros ya no funcionaría como un beneficio de la ventana de captación. Si es que aumentan esos 20, la ventana de captación no funcionaría como un beneficio. Ya no funcionaría como vertedero. Funcionaría porque como un está pasando al nivel ¿cierto? del vertedero. Entonces, pero allí la pregunta: si yo necesito conducir un caudal de diseño y es diseñado como vertedero, ¿con cuál de ellos capto más? ¿Como vertedero o como orificio? Como orificio. Como orificio. Como orificio. Entonces, estamos eligiendo el caudal mínimo, el caudal menor, para asegurarnos cubrir la necesidad de agua. ¿Ya? Tienen que creerme mejor. Si no vemos, no creemos, Peña. Si no vemos, no creemos. Entonces tengo que... Ya está. Esta es la altura del... Y esta forma ya es otro diseño. Medio extraño, pero hay otros que diseñan así, recto. ¿De acuerdo? Pero cuando es recto, se genera la turbulencia, aparece aire, colchones de aire. En el flujo de agua hay que evitar esos colchones de aire, es flujo inestable. ¿Ya? Va a generar deterioro en la pared de este azul, entonces hay que darle una forma aerodinámica. Bien, hemos determinado entonces la altura de este azul, es un primer paso. Ahora vamos a calcular la longitud del barraje fijo y barraje móvil. Se recomienda que el ancho del barraje móvil sea 1/11 del barraje fijo. ¿De acuerdo? En realidad se recomienda entre 1/10 a 1/15. Ustedes cualquiera de estos pueden elegir. Yo acostumbro utilizar esto. Entonces, yo reemplazo área del barraje móvil es igual al ancho del barraje móvil por la altura de la presa derivadora. ¿De acuerdo? Es decir, el barraje móvil, su losa va a estar más arriba
Cosa que maniobrando, la compuerta va a tener que subir hasta cuyo borde inferior esté al ras de esto. O sea, todo detrás de este muro está vacío. Base largo. ¿De acuerdo? Ahí está. Ese es el área. ¿De acuerdo? Y reemplazo área del barraje fijo es ancho del barraje fijo por P. su Su altura. Sumo los dos, ¿no es cierto? De entre. Y debe ser el ancho del barraje móvil más el ancho del barraje fijo debe ser igual al ancho del río. ¿No es cierto? ¿Sí o no? Ya me están mirando con cara así. Agua. Ay, que acá está tapando. Ya, 10 minutos vamos a ir.